Ya. Bueno, que todos muy bienvenidos a este segundo día de la Semana del Medio Ambiente 2021. Hoy día vamos a contar con tres charlas. Ahora a las 11 empezamos con el doctor René Garrido, que nos va a hablar sobre las nuevas tendencias en la revalorización de residuos. En la tarde vamos a contar con la profesora Eva, que nos va a exponer sobre energías renovables, eficiencia energética e hidrógeno verde, junto con el magíster Pablo Rodríguez Machuga. Y a las 7 tenemos Vivir una reserva de la biosfera por Marcelo Lejía a las 19 horas. Así que están todos cordialmente invitados. Les recuerdo por favor dejar sus correos en el chat para que les podamos mandar luego la encuesta. Y ahora a continuación Jessica les va a hacer una pequeña reseña de nuestro doctor René Garrido que va a exponer ahora. Hola, buenos días a todos. Bueno, el doctor René Garrido Lazo es ingeniero civil químico, con un doctorado en Ingeniería Química, académico del Departamento de Ingeniería Geografía, jefe de carrera de Ingeniería Civil en Ambiente y actual director de vinculación con el medio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Su formación en estudios e investigación se ha enfocado en el mejoramiento del medio ambiente buscando alternativas de utilización de residuos orgánicos para generar productos de alto valor agregado, concentrando su interés en el estudio de alternativas de conservación de residuos orgánicos como una posibilidad a desarrollar nuevos focos productivos y contribuir al desarrollo sustentable del planeta. Especialista en revalorización de biomasa, sustentabilidad y prácticas metodológicas de gestión ambiental, responsable, energético y con la convicción de que todos y todas podemos generar impactos positivos en el ambiente. Él es el doctor René Garrido. ¿Le doy nomás? Sí, póngale play. Ya, vamos a hacer un disclaimer a las otras, al resto de los participantes que se están sumando. Yo estoy en el sur, tal cual como le decía la Eva. Tengo internet satelital, por lo tanto hay un desfase de alrededor de 3 a 4 segundos. No es que quiera interrumpirlos, es que yo me llega la información más tarde. Así que es como en la tele, que uno espera, está como el periodista y espera que, sí, estudio. Entonces eso mismo me pasa a mí, entonces me cuesta enganchar. Pero vamos a hacer lo mejor posible, así que no sé si puedo compartir para poder conversar con ustedes. Sí, dele nomás. Ya, le doy nomás entonces. Muchas gracias. Vamos a, lo hice hasta en PDF para que no cueste tanto. Aquí está. ¿Se ve bien? Yo creo que esas son las únicas preguntas que uno ha hecho en pandemia desde que estamos aquí. Bien, las preguntas son, ¿se escucha? ¿Se ve bien? Vivos? ¿O está muteado? Vivos. Esas son las 3 cosas que yo ocupo en reuniones. Así que, me pasé. Sí, profesor, ya. Se ve bien, entonces, pero efectivamente, lo que yo les vengo a conversar, sí, me tranqué. Efectivamente, lo que yo les vengo a conversar el día de hoy en la Semana del Medio Ambiente tiene que ver con las nuevas tendencias en las tecnologías de revalorización de residuos. Esta es una foto, una de las cosas que me ha gustado mucho es poder demostrar, este es un relleno, un sitio de disposición final en Montevideo. Tuve el placer de asistir a este sitio y efectivamente nosotros podemos ver cómo tenemos mejores condiciones que en otros países, sobre todo el Cono Sur, ¿ya? Esto es lo mejorcito que ellos tienen en la ciudad de Montevideo. Una de las cosas más relevantes a la hora cuando nosotros hablamos de residuos radica y hay un punto focal que marca, entre comillas, el antes del después con respecto a residuos, y en la región metropolitana tiene que ver con el incendio del relleno sanitario Santa Marta. No sé si alguno de ustedes, por favor, si quieren interrumpirme, háganlo, conversemos, esto es más una conversación para no sentirme tan solo. Así que la pregunta es, ¿alguno de ustedes conoció o escuchó con respecto a este hito? Sí. Sí. Gracias. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Efectivamente, entonces esto fue en el verano, en enero más o menos en el 2016, donde Santiago, y acá disculpen lo sobrecentralizado, pero efectivamente donde Santiago llega a este tremendo impacto que tuvo que ver con el relleno sanitario, el incendio, y Santiago amanece con una nube negra, con olor a basura quemada, por supuesto, y todo se volcó. Obviamente todo lo que pasa en Santiago es como 2 veces más grave, y
son 2 gotas y Santiago se inunda, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, la problemática también asociada a los residuos es lo mismo. Entonces, Santiago, esto causó un severo drama asociado directamente que el relleno sanitario ocupaba y recibía el 50% de los residuos de la región metropolitana. Entonces, cuando tenemos estas condiciones y un relleno que está en incendio, hubo un tremendo problema, efectivamente la gente se empezó a cuestionar, dejó de pensar, y acá es súper relevante porque de cara al conocimiento público, la gente no decía, yo boto la bolsa y esa bolsa desaparece, sino que tiene que llegar a algún lado. Eso como que permitió un conocimiento mayor con respecto a que nosotros efectivamente la basura llega a algún lado. Llega a algún lado y es un cerro y puede estar al lado de mi casa y eso efectivamente puede causar problemas, etcétera. Entonces, antes lo que era un problema de pocos se transformó en un problema de muchos porque se reconoció esto como una problemática real que había que buscar la forma. Ahora, para de nuevo disclaimer, el relleno sanitario de Santa Marta es uno de los rellenos con mejor tecnología a nivel de Latinoamérica. Era un tremendo relleno, estaba en un cerro, entonces se trabajaba, se llenaba por capas, etcétera, pero lo más relevante era que ellos generaban 16 megawatts de potencia al sistema interconectado central. No, o sea, a través del gas metano y los sistemas de combustión interna que tienen el mismo relleno. Entonces, eso también es igualmente relevante. Entonces, a la hora, cuando vemos de que esto causa un incendio, esto causa un daño y empieza a cuestionarse, ¿qué hacemos a partir de ahora? Porque este incendio efectivamente redujo la vida útil del relleno sanitario y empezó a cuestionarse, ¿queremos llenarnos más de rellenos sanitarios? Entonces, y aquí empezaron, y para mí, y aquí lo dejo como profesor de la asignatura de tratamiento de residuos sólidos y peligrosos, lo peor que ha sido en la temática medioambiental es enseñar residuos sólidos desde un tiempo a esta parte, porque ha cambiado tanto que primero no había nada, primero después que la red está en proceso, que habían productos prioritarios. No, disculpe, el semestre pasado se cayeron unos de la red, ahora ¿cómo funciona? Entonces ha sido muy complejo porque estamos en la cresta en el momento de la generación de la política pública y el desarrollo de qué está pasando en temática de residuos. Entonces, para las personas, y aquí les pido paciencia a sus profesores de residuos, que digan, chuta, pero es que no me pasó esto, pero hay que cuestionarse cómo está la línea de tiempo relacionada a estos temas. Estos temas se han ido generando, los 6 productos prioritarios que son de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento del Reciclaje, ya están marcados, ya están listos, pero habían muchos más. Y cómo el lobby, en la discusión y en el análisis, permitió que, por ejemplo, automóviles se cayera, residuos hospitalarios también se cayeron. Entonces, efectivamente, acá lo que nosotros tenemos es el mal, entre comillas, lo que permitió el trabajo y lo que permitió avanzar en la ley. ¿Ya? Y obviamente nosotros se trabajan en las metas, en la fiscalización, pero un problema relevante todavía es que no existe el ecosistema. Y el ecosistema no solamente tiene que ver con la maquinaria y la infraestructura, sino que también con la conciencia de la gente. Y acá, obviamente, una segunda foto, pero lo más relevante que yo les dejo a ustedes tiene que ver directamente con la pregunta, ¿basura o residuo? ¿Cómo nos referimos nosotros a estos elementos? Jovencitos, jovencitas, jovencites. Pueden trabajar en el chat también, si tienen problemas de micrófono o Sí, ahí te escribieron en ¿cuánto el se llama chat, esto? Reni. O miedo escénico, o lo que sea. Residuos, me gusta mucho. ¿Por qué residuos y no basura? La siguiente pregunta, entonces. Yo no estoy de comodín, así que no puedo. Mire, ahí te están comentando. El comodín del público, vamos a llamar al el comodín de la casa. Claro. Está el profe Patricio también claro, y yo, pero entonces, estamos muteados. ya, porque son valorables. No, ustedes hagan su docu nomás, no se preocupen de esto, aquí yo me encargo. Si ellos tienen que, ustedes, Eva, se asegura que sepan nomás, si eso es lo relevante, quién respondió bien y quién respondió mal. Claro, Si yo les estoy damos el diploma anotando o y no, ¿cierto? poniendo puntitos. Yo sé Para que la saben. tesis. Claro. Sí, viste, Patricio tiene Sí, fe. todos sabemos, ¿cierto? Todos sabemos. Ya, vamos, tenemos fe entonces.
Muchas gracias, Francisca. Aquí tenemos una persona, efectivamente, y aquí tenemos una persona que logra hacer un vínculo entre lo que es basura y lo que es residuo. Efectivamente, lo que es basura es algo que no tiene forma de ser valorizado, y por otro lado, un residuo es que tiene una forma de ser extraído. Ahora, lo relevante es que la gente, desafortunadamente, y acá yo peleo con influencers en Instagram, peleo con un montón de gente, porque a veces soy hater en las redes sociales porque entregan información mal. Ese caballero que anda en el canal 13 y dice algo que habla y anda vendiendo tonteras que son para dilución y que son mejores para el medio ambiente y que no lo son, por ejemplo, me da mucha rabia porque eso no es real. Entonces, hay muchas de estas cosas que tienen un impacto relevante. ¿Por qué? Porque se desinforma a la gente. Asumiendo eso, también pasando por el costado, desde la desinformación, les recuerdo que el intendente de la región metropolitana en ese momento, cuando se estaba incendiando el relleno sanitario, decía, no se preocupen, es vapor de agua. Entonces, ese caballero debió haber recibido el Nobel de Química, porque transformó la quema de basura, en este caso, en agua. Entonces, yo no sé cómo tenemos problemas en el norte. Quememos todo el agua, la condensamos y solucionamos el problema del agua en todo el mundo. Entonces, el intendente pueden buscar quién era. Ojalá que no voten por él, si es que hay personas que lo van a hacer, que tienen que votar en segunda vuelta en la región metropolitana. Entonces, uno de los casos relevantes es que acá a mí me gusta hablar de los aspectos asociados a basura cero. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, se define en la filosofía de basura cero que la basura en realidad es un error de diseño. Significa de que lo que usted hizo, su proceso está mal diseñado y por eso le sobró. Porque en la naturaleza no hay basura, todo se recupera, todo se recircula. Nosotros decidimos incorporar elementos extra que han transformado de que se mueve, ok, esto me dura más, pero resulta que después es basura. Entonces, la pregunta es cómo transformamos basura en residuo, y a mí me ha gustado mucho que la gente después dice, no, yo transformo el residuo en un recurso. Entonces, acá nosotros le damos la vuelta un poquitito más importante hacia aspectos en los cuales nosotros podemos dar cuenta de cómo revalorizamos, ¿ya? Estefanía comenta, claro, algunos son residuos inorgánicos, pero ahí también vamos a seguir discutiendo al respecto. Entonces, efectivamente, cuando nosotros hablamos de basura, es porque nosotros tenemos un sistema que hablamos de una economía lineal. Extraemos materias primas, ocupamos lo que podemos, a lo mejor hacemos algunas estrategias de reutilización en la medida de lo posible, y finalmente después de eso ya yo no lo ocupo, ya no me sirve, es un desecho, es un potencial residuo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, es relevante el pensar, porque acá hay un elemento, y aquí yo los voy a remontar a que nosotros tenemos, o sea, cuando nosotros hablamos de una economía lineal, uno de los elementos relevantes en temáticas de la economía lineal tiene que ver directamente con que nosotros, con elementos finitos, que son extracción de materias primas, nosotros queremos maximizar ganancias. Entonces, ¿cómo es posible que con elementos finitos podamos maximizar ganancias? Es imposible, porque efectivamente nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos sobreexplotando materias primas o recursos naturales para poder después botarlos porque no hay estrategias reales de recuperación, ¿ya? Entonces, la economía lineal es una economía que debería estar a ceder actualmente solamente un 8% de la economía mundial. El 8% era un dato antiguo, entonces debería haber una cierta actualización de ese dato, no tengo el dato actual, pero más o menos eso. Y si nosotros, por ejemplo, transformáramos toda la economía mundial de economía lineal en una economía circular, que pudiésemos hacer más revalorización, más recirculación de procesos, etcétera, etcétera, nosotros podríamos tener más o menos un 78% en la reducción de los gases de efecto invernadero. Entonces, acá tenemos muchas cosas en las cuales podemos hacer. Entonces, los invito a que siempre piensen estos elementos y qué es lo que efectivamente es un desecho, y al final radica en que ustedes deben tomar las mejores decisiones o no. La toma de decisiones asociadas directamente al usuario final de a pie igual son relevantes, ¿ya? En función de eso, hoy no puedo parar esto. En función de esto mismo, avanzando, es que yo les tengo los últimos datos del reporte del Estado de Medio Ambiente, del informe del Estado de Medio Ambiente del año 2020, en donde nosotros tenemos que 78% de los residuos no peligrosos fueron eliminados y solamente un 22% se llevó a alguna estrategia de valorización. Y cuando nosotros, por otro lado, vemos a mano derecha
a mi derecha, es que efectivamente nosotros podemos ver la cantidad de residuos y la caracterización de este tipo de residuos a lo largo del país, en los datos que van desde el 2015 al 2018. Entonces hay variaciones, pero efectivamente los residuos no peligrosos, lodos, han disminuido, y aquí es relevante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde el relleno sanitario 2016, rellenos sanitarios dejaron de recibir lodos. ¿Por qué dirán ustedes? Porque según lo que establece la norma y lo que establece la reglamentación, el traslado de lodos, por ejemplo, indica que deben ser encalados, o sea, deben ser cubiertos de cal para poder reducir cualquier tipo de patógeno. Entonces, ¿qué pasa? Estos elementos, estos lodos, se elimina toda la materia que pudiese descomponerse, o sea, se generan esto como un lodo inerte. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros ponemos esos lodos en los rellenos sanitarios, siguen con cal. Y nuestros microorganismos que se encuentran en los rellenos sanitarios tratan de ingresar a consumir la materia orgánica que se encuentra en los lodos y no pueden. ¿Por qué? Porque están cubiertos de cal. Entonces, al final, nosotros no estamos haciendo reducción de los elementos ricos que pudiesen hacer de materia orgánica presente en los lodos para poder reducirla. ¿Por qué? Por esta estrategia. Entonces, efectivamente, cuando hay mucha gente hacía calicatas, sacaba y efectivamente tú podías ver que los lodos casi permanecían iguales. Entonces era como... O sea, claramente estas estrategias no van, o sea, el encalado de lodos no va directamente relacionado a que estos sean dispuestos en relleno sanitario porque no es la mejor alternativa, ¿ya? Y por otro lado, aquí en verde y en azul nosotros tenemos el versus, entre comillas, los residuos no peligrosos industriales versus los municipales. Acá nosotros, claro, hay una gran proporción de residuos no peligrosos industriales, pero no es trivial porque nosotros como el consumo de la casa también es relevante. Entonces, cuando esta caracterización es súper importante para decir, chuta, no es que no, que yo no importo, usted importa, y usted importa harto. ¿Por qué? Porque se lleva más o menos, será 40-60 la proporción de residuos de la domiciliarios versus los residuos industriales. Entonces, ¿y cuál es el problema? Los residuos industriales no peligrosos son un poquitito más homogéneos que lo que usted genera en su casa. O sea, si nosotros empezamos a hacer una pregunta entre ustedes, cada uno de ustedes, puede que existan espacios en común, pero puede que haya diferencias relevantes. Pero si tenemos una industria de la leche, vaya a tener residuos relativamente genéricos, típicos, estándar de la industria de la leche, no vaya a tener otras cosas, no vaya a tener cobre, por ejemplo. No sé, ¿me entienden? Entonces, como que esas son discusiones relevantes a la hora de evaluar estrategias de valorización. ¿Por qué? Porque es mucho más complejo valorizar municipales, debido a su heterogeneidad, versus a la valorización de residuos industriales que son, al ser más homogéneos, efectivamente podemos generar estrategias particulares y sectorizadas. Entonces nosotros podríamos hacer ciertas cosas. Por eso es relevante saber qué pasa en su comuna, que no es lo mismo que lo que pasa en Arica, que no es lo mismo que pasa en Punta Arenas, y que no es lo mismo que pasa ahora que yo estoy en el campo. ¿Ya? Entonces, esos son elementos que vale la pena discutir. En función de eso mismo, esta es la distribución de generación de residuos a lo largo del país con el último dato del informe del Estado de Medio Ambiente. Entonces, ahora, cuando yo les muestro esta foto, entre comillas, que es la foto de la izquierda, el gráfico de la izquierda, claro, cuando nosotros le mostramos esto a la gente de regiones, dice, ya, pues con razón, en Santiago pasa una cosa y queda la embarrada. Obvio, porque nosotros generamos tanto residuo que en realidad cualquier cosa nosotros estamos al riesgo de problemas sanitarios severos porque somos muchos, estamos muchos y estamos súper concentrados y afecta fuertemente. O sea, acá nosotros cuando empezamos a mirar, por ejemplo, Magallanes o Aysén, efectivamente no, o sea, a pesar de que esté mal, de que hay veces que la gente dice, no, pero es que no importa tanto, importa igual, pero resulta que el foco está en la metropolitana porque importa mucho, ¿me entienden? Entonces acá, desde el punto de vista de la priorización, es que nosotros claramente se busca que la región metropolitana tenga mejores estrategias de valorización y sobre todo de disposición final de residuos debido al exceso de cantidad en la generación. ¿Ya? Por otro lado, nosotros acá tenemos el top 20 de las comunas con mayor generación de residuos. Viña del Mar está ahí. Así que, y Valparaíso también, así que efectivamente están dentro del 2, 4, 6, 8, están en el top 10, así que aplausos, lograron el top 10 de comunas con mayor generación de residuos, pero acá hay un elemento relevante a cuestionar. Bien, bravo, aplausos para todos. Hay hartos elementos que cuestionar acá, porque resulta que tanto Viña del Mar como Valparaíso son comunas que reciben mucha población flotante, ¿ya? Y que reciben mucha visita en el verano. Entonces no es lo mismo Viña del Mar del verano, Viña del Mar del invierno, y sobre todo,
De Argentina, de Argentina. Eh, no es lo mismo recibir gente en, o sea, el momento estival versus el momento en las condiciones mínimas de operación que tendría que ser con la población que existe, ¿ya? ¿Por qué lo digo esto? Porque efectivamente acá nosotros, hasta de cara al municipio que debe planificar las estrategias de manejo de residuos, es como manejar dos ciudades distintas. Imagínense, y a lo mejor la infraestructura de Viña del Mar está mucho más, o Valparaíso está mucho más clara, pero por ejemplo, el Quisco, el Tao, que recibe 5, 6, 8 veces la cantidad de personas que tiene, obviamente aquí todo colapsa. Entonces, hasta las plantas de aguas residuales colapsan cuando tenemos mucha gente. Entonces, el cálculo y el manejo que nosotros, y es súper relevante que esto nosotros siempre hay que ponerlo encima, ¿cachai? Hasta el diseño de las plantas, las APR son relevantes porque no es lo mismo en verano que en invierno. No. Entonces, todas esas cosas hay que cuantificarlas y hay que evaluarlas, porque todo eso conlleva a que se tomen decisiones correctas, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos el top 10, entonces no sabemos, porque a lo mejor Viña del Mar y Valparaíso están ahí porque obviamente suman mucha más población en el verano. No está la data que pudiese separar por meses este tipo de información, o sea, no está disponible fácilmente, ¿ya? Pero para que lo tengan claro de que esos son elementos que son valiosos a la hora de ver estrategias de valorización. Por eso como que yo me voy a gastar harto rato en contextualizar, porque es relevante la contextualización para nosotros entender cómo valorizamos, porque nos da lo mismo. En función de eso, tenemos de nuevo la generación de residuos industriales no peligrosos, y acá de nuevo tenemos el top 10, donde la industria manufacturera y los suministros de electricidad, gas y agua y construcción son las que, entre comillas, se llevan la mayor pedazo de la torta en la cantidad de residuos generados, ¿ya? Ahora, industria manufacturera, tenemos de variopinto eso, entonces podemos ir desde de la A a la Z, ya no se me ocurre ninguna industria manufacturera por el momento. Entonces es complejo entender, porque desde el punto de vista de la separación o estratificación de lo que es la industria manufacturera, no es trivial tampoco. Entonces tenemos que nosotros exigir, y acá exigir dentro de la red C, porque esos son los elementos con cómo se trabaja esto, cómo nosotros estamos tipificando este tipo de residuos. Si yo digo industria manufacturera, chuta, puede ser la celulosa, ¿cachai? Y resulta que la celulosa no es lo mismo que el cobre. Entonces no puedo generar homologación en estrategias de valorización porque los productos o los subproductos o los residuos no son los mismos, ¿ya? Entonces, de nuevo, el dato se complejiza. Finalmente, para cuando nosotros vemos la disposición final de residuos, efectivamente casi el 50% más o menos de los residuos se ha mantenido a lo largo del tiempo, tiene una disposición final correcta. ¿Qué es lo que define una disposición final de residuos correcta? Que sea en relleno sanitario. Todo lo demás es incorrecto, o sea, no es incorrecto, pero no es óptimo, ¿ya? Es por eso, por ejemplo, Magallanes no tiene un relleno sanitario, tiene vertederos o tiene monorrelleno, etcétera. Entonces, efectivamente, estos aspectos afectan fuertemente cómo nosotros disponemos o cómo nosotros trabajamos en esto, porque tenemos demasiadas diferencias en cada una de las regiones, ¿ya? Y de nuevo, podríamos decir solamente que los rellenos sanitarios se encuentran, o sea, que hay mucho más relleno sanitario en la región metropolitana, y eso da cuenta del grosso de disposición final a través de rellenos sanitarios. O sea, veamos las diferencias, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuáles son los tratamientos de disposición de residuos sólidos? Tenemos a basural, a sitios de escombro de la construcción, relleno sanitario en un 79% y a vertedero un 13%, lo que corresponde y lo que satisface el 8,1 millones de toneladas de residuos al año. Y ese es el último dato que nosotros tenemos, que es el dato 2018. Entonces tenemos un 79% de residuos que van al relleno sanitario, y esos uno esperaría que por lo menos tengamos alguna estrategia de valorización. O eso es lo que se espera, ¿ya? Ustedes me avisan si vamos bien, si me tomo una pausa, si necesitan decantar esto, pensar, reflexionar, o seguimos avanzando, porque o discutimos más rato. Porque seguimos, yo les voy a vomitar datos, entonces, ¿qué es lo importante? Dele nomás, si están preparados acá en la región de Valparaíso para Están ello. heladísimos. Dele nomás, dele. Muy bien.
De acuerdo a la Global Waste Composition, en un reporte del Banco Mundial en el año 2018, establece que esta es la disposición final de residuos, o sea, esta es la caracterización de residuos promedio, siendo el 44% residuos orgánicos, de que son residuos de comida o residuos vegetales, etc. Ahora, lo relevante frente a esto, esta es la mundial, entonces nosotros aquí podemos tomar hartas estrategias, chuta, no sé si, voy a anotar acá. Pero, por ejemplo, si nosotros pensamos, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje tiene 6 productos prioritarios, ¿cierto? Esos productos prioritarios son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lubricantes, baterías y pilas. Dije residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿cierto? Sí, neumático. Neumáticos, envases y embalajes, y me falta uno. Pues sí, aceite y lubricante usado ya lo dijo. Sí, parece. Ya, pero filo, No importa. no importa. 6. Si quieres, el que lo googlea y lo busca en el chat tiene puntaje extra en una pruebita de la EVA. Mentira, pero búsquenlo, apoyen. El tema, ¿qué es lo que quiero decir acá? Que cuando nosotros tenemos todo este tipo de elementos, espérense, quiero ratón. Pero cuando nosotros hacemos ese cálculo, o entre comillas, esa estrategia, si nosotros vamos, ¿qué es lo que correspondería a residuo que satisface, entre comillas, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor? Plástico, ok, 12%. Después tenemos cuero y otros elementos, ya podría ser envase, no es envase y embalaje. Los metales, tenemos este colorcito que son los metales. Después tenemos papel, y acá está envase, chuta, súper malo el color porque acabo de marcar en el mismo color, pero lo voy a marcar en rojo. Envases y embalaje, ese. Entonces, y a lo mejor otro. Supongamos que en otro está todo lo demás, porque al final todo lo demás debería encontrarse en otros, que son residuos de aparatos eléctricos, etc. Entonces, 17 más 14 más 4 más 12. Es un número grande. Si alguien me da el dato, porque no puedo sumar tan alto, soy ingeniero civil químico nomás, entonces no me alcanza para sumar ese tipo de números, pero estamos hablando de 10, 20, 30, casi un 40%. Entonces, igual, pero de ese 40% no es tanto el 40%, entonces solamente la ley de responsabilidad extendida del productor agarra una parte, es más, menos del 40%, porque en función, si nosotros vamos a ese 14% que representa a otros, pueden haber aspectos que no necesariamente estén cubiertos en la ley de responsabilidad extendida del productor. Entonces, es alrededor del 30% más o menos lo que cubre la REP y lo que debe ser tratado. Entonces, ¿qué pasa con el 70% restante? Entonces, ahí es donde nosotros vamos y definimos que la pirámide invertida de la gestión integral de residuos sólidos es relevante. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente tenemos que resolver ese 30%, que en realidad al final del día es una raya en el agua, es una buena iniciativa, pero es una iniciativa que falta, que estamos al debe, y por eso que aparezca por el costado toda la estrategia de economía circular y por otro lado toda la estrategia de revalorización de orgánicos se hace relevante, pero está por lo menos, pero está un poco tarde para mí, porque ha permitido generar discusiones asociadas a esta incineración de residuos. Entonces, como que nosotros con la EVA estamos en contra de la incineración de cualquier tipo. ¿Cierto, Eva? Está correcto, ¿cierto? Está ahí en contra, ¿cierto? No, estoy a favor, quememos todo, liberemos dioxinas y furano, dele nomás. Póngale a la quemazón. Ya, perfecto. Estamos ya, muy bien. Que arda Roma. Perfecto. Entonces, efectivamente, cuando nosotros discutimos, porque y acá viene de nuevo la estrategia, la economía circular no necesariamente va a permitir estrategias hacia la prevención o reutilización de residuos. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que nosotros generemos en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque da lo mismo, total, recirculamos y se soluciona. Check. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no tenemos el ecosistema tan grande para poder desarrollar una recirculización correcta. Por otro lado, las estrategias de valorización energética es complejo, porque de nuevo, dale lo mismo, no prevenga, no reduzca nada, porque mientras más genere, mejor, porque quemo más. Y quemo más energía, vendo mejor. Dele.
Entonces, bajo ningún punto de vista nosotros generamos una gestión integral, que es la política de gestión integral que se está desarrollada desde el 2010, 2012, si no me equivoco. Entonces, acá nosotros tenemos el paso que primero, y acá por eso ustedes son importantes, ustedes, llámese ustedes público que escucha esto, la población, la señora, señor de a pie, que tenemos que trabajar en estrategias de prevención, tenemos que trabajar en estrategias de reutilización para después enfocarnos hacia el reciclaje. Lo que no se puede reciclar y lo que no puedo reutilizar, lo valorizo. Y lo que no puedo generar valorización energética, eso lo elimino. Entonces, al final, ¿qué es lo que queda en la eliminación? Queda lo que barriste haciendo el aseo en la casa, ¿cachai? Queda el polvo, queda... Entonces, ¿qué logramos con estos elementos? Logramos que nuestros rellenos sanitarios sean rellenos inertes, que por lo tanto podemos aumentar la vida útil, que no vamos a hacer un negocio secundario asociado a la basura, que es a los residuos en este caso, que tiene que ver con la venta de electricidad, sino que se va a desviar a la forma y a las estructuras que corresponden, ¿ya? Eso es lo que se espera, esa es la idealidad. La idealidad también funciona porque estas mismas estrategias ocurrieron en Dinamarca, por ejemplo, pero en Dinamarca estableció lineamientos hacia la incineración de residuos. ¿Por qué? Porque eran estrategias directamente enfocadas hacia la calefacción, pero ¿cuál es el problema? Cuando se trabajó en, además de estrategias de calefacción, que iba a incinerar la basura, etcétera, pero aparte de eso se empezó fuertemente con el reciclaje, la ley de responsabilidad extendida del productor, que en Dinamarca está del 94 más o menos, para que cachen, tal la edad de la Eva y yo. Entonces, y de sí, unos Patricio bebés, también. unos bebés. Claro. Entonces, De Patricio, no, Patricio sí. estaba en la Entonces, cuna, pues. Patricio no estaba ni pensado, no era ni No, un no estaba en proyecto. el limbo, el limbo de la guagua. Claro. Entonces, cuando nosotros pensamos eso, efectivamente, ¿qué pasó? Muchos de todas estas empresas finlandesas dijeron, chuta, nos falta basura, po. ¿Qué quemo ahora si ahora estos están con toda esta cuestión del reciclaje y todo? ¿Y a dónde vinieron a parar? A Chile. ¿Y quién los trajo? El intendente de la región metropolitana, que vino y que hizo una estrategia se hizo un estudio público asociado directamente a cuáles son las estrategias de Waste to Energy en la región metropolitana, financiada por el gobierno regional, más de 200 millones de pesos. ¿Qué se ha hecho en el respecto? Nada. Porque en Santiago no podía incinerar, po. Parte de la base de eso. Así que se los vamos a tirar lo tiramos a Quintero, total, en Quintero ya con lo que están le tiramos un poco más, da lo mismo. Eso es lo que deberían estar pensando seguramente. Total, ya son el sacrificio, una raya en el agua al final, si seguimos sacrificándolo. Entonces, esas son las estrategias que entre comillas no conversan cuando nosotros vemos estos otros elementos. Y por eso es relevante esta foto para poder entender hacia dónde nosotros vamos. Entonces, borrar mis dibujos. Ahí está. Entonces, y aquí viene la pregunta. ¿Cómo aprovechamos los residuos? Y acá tiene una foto, tiene una estrategia de que son eslabones, porque son eslabones que nosotros queremos romper. Entonces nosotros tenemos distintas estrategias que permiten a través de plataformas químicas, plataformas biológicas, plataformas termoquímicas, que rompen los enlaces. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos generar aprovechamiento de cualquier tipo, queremos generar algo que se llama, y muchas veces se denominó la biorefinería. Entonces, a través de elementos biológicos, a través de elementos orgánicos, nosotros podemos extraer materias primas y podemos replicar y homologar lo que pasa en la industria petroquímica con lo que pasa en la industria bioquímica, ¿ya? Entonces, plásticos en base biológica, combustibles en base biológica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué es eso? La química y la biología ya está avanzada y la termoquímica también porque se pueden replicar muchos elementos. ¿Cuál es lo relevante? Al final del día nosotros somos una economía basada en carbono, por lo tanto queremos explotar y extraer el carbono, llámese, venga de donde venga. ¿Ya? Y acá la estrategia, ustedes deben conocer, la estrategia de todo lo que sea de los biocombustibles, todas las generaciones que llevan al estudio de los biocombustibles, etcétera, que entre comillas han dado camino a esta construcción. En función de eso, entonces, efectivamente nosotros podríamos,
Nosotros ya se han hecho, y hay muchos trabajos, este es un paper que me gusta mucho en realidad, porque lo que ha hecho es asociar a las distintas alternativas de valorización de orgánicos, y se han hecho distintos estudios que permitan evaluar efectivamente a través de herramientas, KPI, indicadores claros, cuál es lo más importante, qué es la estrategia que vale mejor la pena para, por ejemplo, enfocarnos en electricidad, calor, combustible secundario o nutrientes. Entonces, esto permite generar rutas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que incinerar a ciertos elementos que trabajar con gasificación o que trabajar con digestión anaerobia, etc. Las tecnologías, nuevamente, las tecnologías están inventadas hace rato. El tema es que nosotros tenemos que buscar estas nuevas materias primas que van a permitir ingresar esto y la data y tomar la data de la mejor manera posible. Nosotros debemos, como ustedes, ingenieros ambientales o ingenieros que no son ingenieros, perdón, o que trabajen en temáticas de las ciencias ambientales, porque esto se cae también, cómo estos elementos se toman en consideración para poder tomar las mejores decisiones, y eso es lo relevante, la toma de decisiones. Ustedes son los capacitados o que van a estar en el mundo después y que van a decir, no, a ver, veamos, sabemos que existen métricas, no es porque sí. Y aquí de nuevo me remonto, que yo estaba hace un tiempo atrás, recibí la visita de un alcalde de Talca, que dijo, el alcalde quiere incinerar. Y yo le digo, aplauso por el alcalde, pero el alcalde no puede decir que quiere incinerar porque porque es campaña. Esto no es político, esto debe ser una decisión técnica. Y la pregunta ¿es la decisión técnica incinerar la más apropiada? Evaluémoslo, veámoslo, hagamos estudios. Y aquí es relevante, con la EVA nosotros hemos guiado a hartos temas de tesis enfocados a los análisis socios, técnicos, culturales, ambientales, que van a dar cuenta de la responsabilidad y de la toma de la decisión correcta. Aquí no es trivial qué queréis hacer o porque sí, acá tiene que haber la tecnología apropiada y generar ese match. Y eso es algo relevante. Eva, ¿tú querías decir algo? No, solo estamos avanzando. Ahora les dejo, miren, esto a mí me gusta mucho porque causa miedo. ¿Qué significa todo esto? Efectivamente, esta es una de las rutas, porque nosotros, todas estas tecnologías, las ecuaciones de water gas shift, o la síntesis de metanol, o la síntesis de Fischer-Tropsch, son estudios de química orgánica que se han hecho hace mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Es que el monóxido de carbono o el hidrógeno viene de una fuente de gasificación y puede venir de una biomasa lignocelulósica, puede venir de una biomasa con alto contenido de azúcares. Como la hidrólisis, por ejemplo, nosotros separamos los azúcares, estos polímeros, estos polisacáridos de azúcares, y nosotros trabajamos bajo estrategias de deshidratación para producir furfural o elementos, porque ¿cuál es la gracia que nosotros tenemos? Las estructuras en la química, ya sea la química, en este caso la química orgánica, de elementos orgánicos biológicos es la misma, son los mismos carbonos que están ahí, están ordenados de forma distinta, y nosotros a través de nuestra técnica, del conocimiento que nosotros vamos a tener de lo biológico y de lo químico, va a permitir reordenar esos carbonos, hidrógenos, oxígenos, a transformar estructuras que nos sean familiares y que puedan entrar a competir. ¿Cuál es el problema? Que como solar o eólico es tan barato, resulta que no hay mucha inversión relacionada a la industria de la biomasa para poder potenciar este tipo de cosas. Además, el lobby que conlleva la industria petroquímica es tan grande que hasta la Shell, por ejemplo, tiene estudios en biomasa, pero obviamente prefieren dejarlo ahí porque el petróleo es mucho más barato y genera guerras y genera economías y mueve cosas, entonces yo me voy de un país a otro a explotar esos recursos, ¿cachai? Mientras, podría haber explotado esto acá. Brasil, por ejemplo, es uno de los grandes ejemplos asociados directamente a que, aparte de la cachaza, que viene de la destilación de la caña de azúcar, el desecho de esta caña de azúcar se ocupa para el etanol, se ocupa para construir la fermentación de estos elementos, tenemos etanol. Entonces, nosotros debemos explorar nuevas formas, y las nuevas formas están porque la técnica ya existe, ¿ya? Entonces, ¿hacia dónde nosotros transitamos en función de este contexto actual? Tenemos que trabajar fuertemente hacia el rediseño de una cadena de suministro global, tenemos que trabajar hacia un sistema pensado en el diseño, pero no solamente en el diseño al final, qué hacemos con el residuo, sino que pensar en el principio. La industria del vino, por ejemplo, enfocado hacia una reducción de la materialidad, dijo, ok, la botella de vino
va a tener una menos cantidad de gramaje de vidrio. Eso implica directamente, ok, entonces vamos a ocupar menos vidrio y las botellas ahora son más frágiles que otras. Y por otro lado, la estrategia de transformar desechos en materias primas. Entonces, yo siempre pienso en dos pilares, en elaboración de nuevos productos a través de la revalorización de residuos y por otro lado, resignificar los residuos, o sea, darles un nuevo uso con otro valor. Ahora, y aquí lo digo a las colegas en colegio, no estamos hablando del conito de confort pintado para el regalo del Día de la Mamá, sino que estamos hablando de algo un poquitito más profundo. Eso tiene un valor sentimental, pero no tiene un valor de reutilización de residuos. Entonces veamos, exploremos algo más allá, ¿ya? Entonces, eso duele a veces a la mamá, a los niños, que es como qué bonito. Todos sabemos que esos regalos terminan en la basura igual, entonces terminan no siendo reutilización de residuos porque yo no voy a guardar los lápices en ese papelero de confort. Entonces, veamos otras estrategias, enseñémosle a nuestros niños más allá también porque rompiste el es relevante que corazón a ellos lo la conozcan, que pueden gente. hacer más cosas. Lo René, le siento, rompiste el pero es que corazón a tengo la que gente. Es como decirlo, el po. porotito en el algodón. Igual, claro, bonito, Es bonito. nanay. Ya, vamos, sigamos. Entonces, al final del día, ¿qué podemos hacer nosotros o qué podemos obtener a partir de los residuos? Y aquí nos vamos a que haya estudio. Aquí la gente también ha gastado harto investigación y desarrollo. Existen revistas particulares que se enfocan netamente en la valorización de residuos. Entonces, los invito a que estén ahí. Hay una aplicación, y les dejo aquí otro dato. Hay una aplicación que se llama Researcher, y el Researcher es una aplicación para el celular que es como un TikTok, es como un Instagram, pero de papers. Mega ñoño, lo sé, pero eso te entrega como la última información en temáticas particulares y se va adaptando en función de lo que tú querís saber. Entonces, como que iba a tener el último paper que salió en esto, la última información, y eso es súper bacán. O sea, yo lo ocupo, o sea, también veo TikTok, también veo Instagram, pero esto también es parte, son 10 minutos, pero te permite ir entendiendo qué está pasando con tus pares también. O sea, las tendencias tienen que ir evaluándose en todo sentido. Y lo mejor es que está en los mismos celulares. Researcher en la aplicación, en el Apple Store, en el Play, lo que sea, así que totalmente recomendado para conocer, para saber qué hay ahí, ¿ya? Por otro lado, entonces aquí nosotros, ¿qué podemos hacer? Efectivamente, acá tenemos ejemplos como la reducción de la materialidad de los plásticos que ha permitido esta cosa, el twist off. No, yo tomo el agua y después llego y la dejo chiquitita. ¿Por qué? Eso facilita. Esas son estrategias de ecodiseño que facilitan estrategias de reciclaje. ¿Por qué? Porque implican inmediato una reducción de volumen. Por otro lado, tenemos este envase hecho a plásticos reutilizados, entonces hay estrategias. Precious Plastic es una gran empresa que trabaja en ese tipo de cosas, y lo más bonito de eso es que se ha enfocado en el desarrollo de la economía local. Precious Plastic nace en Holanda y dejó habilitado, abierto toda la construcción para que la gente lo tome, lo descargue y pueda generar estrategias de cómo generar insumos de impresoras 3D a partir de plásticos reciclados, etcétera. Por en el centro tenemos el compostaje. El compostaje es una de las tremendas estrategias asociadas a la revalorización, y no son a la revalorización de residuos orgánicos, pero no solamente eso. Acá nosotros le podemos dar un toque muy profundo, porque al final tú le estás devolviendo a la tierra lo que le quitaste. Todo lo que invertiste en nutrientes y en transformar esta manzana, después tú vuelves esos nutrientes a la tierra, la recuperación del suelo, y sobre todo, y aquí nosotros, o sea, ¿qué suena más cool? ¿Compostaje o una secuestración de carbono? Aquí nosotros estamos secuestrando carbono, estamos metiendo el carbono de vuelta a la tierra. Entonces, eso no es trivial y efectivamente son estrategias que podemos potenciar. Por otro lado, y aquí está full el lado del ecodiseño, el cortar la botella, hacerla vaso, hacerla cenicero, hacerla macetero, hacerle un hoyito al corcho, etcétera, etcétera. Y finalmente, otras estrategias que se asocian directamente, como hay empresas actualmente que están ocupando elementos orgánicos para poder generar nutrientes que sean también maceteros, etcétera, etcétera. Entonces, de acá tenemos a diversidad de colores para poder ver nosotros qué nos acomoda. Y aquí es súper importante, y esto yo a veces se los digo a mis estudiantes también, porque a veces se agobian, y esta cosa de la sensación de esta generación Z, que tiene la sensación de tener que salvar el mundo, la sensación de tener que cumplir, porque al final, chuta, tengo que ser vegano, tengo que no consumir, tengo que esto.
o sea, bajemos la intensidad un poco, trabajemos en la medida de lo posible, porque si usted tiene en su casa, porque al final ustedes conviven en comunidad, si usted logra transformar, ya no consumimos botellas de plástico desechables, sino que logramos volver al retornable, ya bien, granito de arena, o sea, trabajemos de a poco, trabajemos en quick wins, que se llama, o sea, ganancias rápidas y pequeñas, que van a permitir disminuir frustraciones asociadas al medio ambiente, ¿ok? O sea, aquí nosotros no todos vamos a ser Greta. O sea, Greta tuvo que dejar de lado la escuela. Obviamente podemos generar una discusión relevante asociada a cuántos son los grupos económicos que apoyan. Nadie tiene un bote con cero carbono para viajar por el mundo, etcétera, etcétera. Hay una discusión que podemos generar ahí. Pero efectivamente nosotros podemos hacer cosas desde lo micro y ustedes ya están estudiando, ustedes ya se están convirtiendo en embajadores en temáticas de las ciencias ambientales, y eso ya es, o sea, los impactos que ustedes van a realizar en función de los conocimientos que están adquiriendo son igualmente relevantes. Entonces, es importante en nuestra generación decirles, bajemos la ansiedad y veamos formas concretas de seguir avanzando, porque si no se agobian, y aquí nosotros tenemos juventudes extremadamente frustradas, que no es la gracia, porque nosotros queremos que ustedes sean exitosos, exitosas, en la medida de cuáles son sus métricas de éxito. Y si estas es cuidar el medio ambiente, etcétera, vamos. Pero lo importante también es que se tienen que vacunar, y no tienen que andar haciendo fiestas clandestinas. En función de eso, desmezclé todo. En función de eso, ¿cuáles son las tecnologías emergentes en la revalorización de residuos? El trabajo en biocombustibles y el bioetanol. O sea, el etanol derivado de biomasa es un tremendo potencial, se está desarrollando en distintos niveles. Por otro lado, el biohidrógeno. Se sabe a través de, por ejemplo, la digestión anaerobia. La digestión anaerobia genera, uno de sus productos metabólicos es el metano, pero también sabemos que podemos acortar el proceso de la digestión anaerobia y poder parar antes de la metanogénesis y poder producir hidrógeno. ¿Y por qué es relevante? Porque ustedes con la cita EVA y con el Pablo van a hablar de hidrógeno, hidrógeno verde, etcétera, y también el hidrógeno viene de otras fuentes. Y el hidrógeno también podemos sacarlo. No es necesario romper la molécula de agua, sabemos que tenemos problemas de agua, por lo tanto, busquemos otras fuentes. Biodiesel, o sea, la recuperación del aceite quemado, el aceite utilizado para producir biodiesel a través de la transestilificación de los éster, también existe, funciona. Vamos, podemos seguir avanzando ahí. Por otro lado, la generación de bioquímicos, bioplásticos, o sea, el PLA es uno de ellos. Efectivamente, lo que se está haciendo es que este tipo de plásticos sean ocupados para generar nuevos insumos, nuevos prototipos en impresoras 3D, etcétera, etcétera. Entonces, acá de nuevo existen un montón de tecnologías emergentes. Lo importante es empezar a mirar, empezar a estudiar, pero y saber de que si tenemos un chance, que entre comillas lo que reconoce el orgánico, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, podemos buscar formas de extraer estos elementos, ¿ya? Finalmente, aquí les dejo algunos referentes en las alternativas de reutilización. Green Glass, obviamente, tremendamente conocido, corta botellas, los transforma en vasos, los transforma en otro elemento, súper... y este chico fue un chico que estudiaba ingeniería comercial en la FEN, en la Chile, y decidió trabajar y empezar a salir un poquitito de esto, y Green Glass es una tremenda herramienta de estrategia. Al gramo es otra, Don Pallets, Freemet, Triciclos, Green Corp, PayU, Muca, etcétera. Entonces, acá tenemos tremendas estrategias y tremendas empresas actuales. Por ejemplo, yo les tengo, mirando justo, Muca, ellos revalorizan en los neumáticos. Y acá yo tengo no es que Muca no me paga nada, pero Muca, yo feliz que reciba cualquier cosa de ustedes porque me encantan sus productos. Ellos resignifican los neumáticos y, por ejemplo, este es un posavasos en base hecho a neumáticos, con colores bonitos. Entonces, acá tenemos estrategias de reutilización. También tienen espacios. Greencore, por ejemplo, mira, yo te ocupo los productos sustentables. Muy bien. Green Corp son cuadernos en base hecho a azúcar, en base a cáñamo. Entonces, acá está de dónde sale el papel. Ellos tienen Green Corp, lo pueden buscar en redes sociales, etcétera. Yo me compré mis útiles escolares de teletrabajo muy bien, en Green Corp. Y muchos más. Entonces, efectivamente, Bureo, por ejemplo, como ellos valorizan, Bureo, no sé si es Bureo o Bureo, no sé, como ellos revalorizan los plásticos de las redes de pesca y DAT, que son las chicas que a partir del residuo
Del Plumavit están haciendo pinturas, y obviamente el trabajo de Midas y Chile Enter en temáticas de revalorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, de nuevo, estos son algunos, hay muchos más. Entonces, los invito a tomar decisiones conscientes en los productos que ustedes ocupan y lograr trazabilidad, que eso es relevante. No es solamente lo que es verde, porque tenemos algo que se llama greenwashing, que es lo que hacen las grandes Ripley u otros. Ripley tiene Respect. Respect es muy bueno, yo conozco al tipo que hizo esto, y el Respect, la línea de Respect, trabaja directamente con emprendedores y ocupan desechos de la industria textil y ocupan y generan nuevos productos, o si no les pasan lana, y estos emprendedores generan nuevos productos. Entonces, efectivamente, aquí nosotros no podemos no estudiar al respecto. Tenemos que hacer la pega bien, acá tenemos que estudiar y en función de eso tomar las mejores decisiones, y entre comillas eso va a permitir que le enseñemos también a la gente y a nuestro círculo. Y eso, de verdad, estos pequeños granitos de arena hacen una playa. Y con eso nosotros vamos a avanzar. Así que yo creo que eso era... Ah, no, perdón, tenía algo más. Entonces, ¿para dónde vamos? Escenario futuro. Efectivamente tenemos que trabajar, desacoplarnos un poquito de la economía actual a través del concepto de la extracción de recursos naturales, y porque tenemos que dejar un poquitito descansar nuestros recursos naturales, tenemos que ser suficientemente estratégicos para permitir una recuperación de estos recursos naturales, y eso implica trabajar en estrategias de economía circular, pero debido a que no necesariamente existen los ecosistemas, nosotros tenemos que generar lo que se llama asociatividad en temáticas de la economía circular, porque lo que yo genero, mi desecho, no necesariamente me sirve a mí, pero sí le sirve a una persona al lado. Entonces, vincularnos, porque nosotros no somos tan circulares, sino que somos medios ovalados, porque necesitamos como que generar estrategias, partner estratégicos, ¿ya? Por otro lado, fomentar la circularidad, trabajar en rediseño de productos, trabajar fuertemente en temáticas de ecodiseño, los invito. No todo es economía circular, y waste to energy no es economía circular. Entonces, cualquier persona que diga que la transformación de basura en residuos, de residuos en energía es economía circular, díganle no, no es así, no nos mienta, porque no es correcto, ¿ya? Porque acá nosotros estamos generando otro tipo de complejidad y contaminación. Finalmente, tenemos que seguir fomentando el ecosistema de la institucionalización de las temáticas de valorización apropiada. Acá nosotros venimos recién llegando de un proceso, estamos trabajando en un proceso constituyente que es súper relevante. Espero que todos hayan ido a votar. Por otro lado, ya tenemos nuevos alcaldes, se ha hecho una renovación, entre comillas, de eso, y es importante que de cara a los municipios, que entre comillas, según la ley de municipios, los municipios son los dueños de la basura, ellos deben generar las estrategias, y es labor de ustedes apoyar a que los municipios tengan la información correcta para tomar las decisiones más apropiadas. Así que todos esos elementos es trabajo, y es el quehacer del nuevo ingeniero ambiental o nueva persona que trabaje en las ciencias ambientales también. Trabajar, informar y potenciar este tipo de actividades. Así que los dejo con eso, y terminé, Cita Eva. Muchas gracias. Las niñas están a cargo, la señorita Jessica y Sofía. Ah, perdón, terminé, Cita Sofía. Ya. Dejo de compartir para que nos veamos, ¿les parece? Ya, sí. Muchas gracias, todo súper interesante. Queremos saber si alguien tiene alguna pregunta, o si quiere decir algo, que levante la mano o lo escriba en el chat. Ahora es cuando. Puedo decir que fue realmente interesante la presentación, sobre todo porque estamos trabajando con la comuna de Villa Alemana, bueno, para educación ambiental. Y aquí, al menos yo soy justo de Villa Alemana, y quieren implementar un camión de basura, o sea, varios camiones de basura en la semana van a pasar para recoger diferentes tipos de residuos. Y bueno, a nosotros nos va a servir mucho. De hecho, le saqué algunos pantallazos a su presentación para ir poniéndolo, porque hay que capacitar a las personas para que sepan cómo separar sus residuos. Es súper importante, Jessica. O sea, yo le mandé a la Sofía mi presentación, compártanla, da lo mismo, tienen libertad completa. Digan que yo lo hice nomás, pero yo también, cítenme, no me olviden, pero ocúpenla completamente, sí. Te citamos, si no se plagia, acá se cita, en APA o en lo que tú quieras. Le citamos el PDF. Sí.
Pero como te decía, las Bueno, chicas sí, se acercaron a la MUNI de Villa Alemana y tienen todo un programa de trabajo de voluntariado, pero yo siento que es mucha pega porque son muchas juntas de vecinos y hay como hartas expectativas. Entonces también la idea es aterrizar un poco hasta dónde se puede abarcar en un periodo corto de tiempo, porque la gente tampoco cambia el switch, como tú dices, que así. Entonces... bueno, el ejemplo que nosotros tuvimos con una comunidad fue cuando trabajamos con Veolia y una comunidad que tiene el Justo, que es de responsabilidad social directa de Veolia. La Valeria Barra Eva trabajó en ese proyecto. Es un proyecto que hicimos en el curso de residuos. Acá es súper relevante, de nuevo, o sea, nosotros tenemos que ser súper claros hacia la estrategia de ¿cuánto se llama esto? Del manejo de las expectativas, porque la comunidad, ¿cachai? Decía, no, es que nosotros queremos ser una comunidad sustentable, y es como, ¿qué significa eso para usted? Porque o sea, tener un punto limpio no la hace sustentable, ¿cachai? Como que bajemos, o sea, ¿qué significa? Porque hay que entender, y aquí viene, entre comillas, porque yo me he ido deformando en el tiempo, y lo digo tal cual, porque yo he tenido que trabajar con antropólogos, he tenido que trabajar con sociólogos, entender, y ellos o sea, y eso es súper relevante, porque nosotros tenemos que entender, nosotros no vamos a venir con nuestra capa de capitana planeta a resolver las problemáticas ambientales de la gente. ¿Y por qué? Porque la gente se va a acostumbrar a que, siempre viene alguien de afuera y me va a solucionar las cosas. Acá nosotros tenemos que trabajar en estrategias de co-construcción, porque si ustedes vienen y quieren hacer toda la pega, bonito, para ustedes, para la experiencia de ustedes, pero para la gente no hay un trabajo de que chuta, ¿qué es lo que a mí me importa? ¿Qué es lo que significa? Cuando tú me habláis, por ejemplo, ya quieren camiones, pero la pregunta es, ¿alguien se ha cuestionado qué es lo que genera Villa Alemana? ¿Cuánto es la cantidad de residuos que generan? Porque a lo mejor de los 10 camiones que queréis poner, te sirven 2. Y te sale mucho más barato porque a lo mejor no generan vidrio o no generan plástico o no qué es lo que menos generan y que tú podés generar dualidad o juntar, etcétera. Entonces es relevante entender primero, hay que sacarle fotos, y aquí viene entre comillas, o sea, los sociólogos les cargan estas cosas, los antropólogos esta línea base del ingeniero, pero nosotros necesitamos la línea base, siempre, línea base, punto. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y después avanzamos. Pero la resignificación de qué significa para las personas cuidar el medio ambiente es súper relevante, porque no es lo mismo para todos, ¿cachai? Entonces, para mí, chuta, para la señora es como que no, yo quiero, es para tener un panel solar, o para la otra señora es que se le caliente el agua con panel solar y no tiene nada que ver con los residuos, ¿cachai? Entonces, como que lo sustentable está tan mal utilizado, y después viene el Panchito, ¿sabes? Y dice, diluir, y que con el diluir están ayudando al medio ambiente, y eso no es así, ¿cachai? Porque está ahí traspasando la huella de agua para la gente, entonces la gente paga más agua, entonces, pero no, porque como el Panchito le creemos, ¿cachai? ¿Cómo nos va a engañar? Claro. Les engaña, señora, si lo está viendo en YouTube, Drive engaña, Drive no está moviendo, la huella hídrica se la transfiere a usted, no le está diciendo yo como Drive disminuyo mi huella hídrica y genero un nuevo detergente que una gota le va a servir, no, le dice a usted gaste la misma cantidad de agua, pero ahora el agua suya la tiene que pagar usted, ¿cachai? Claro, Encima porque en yo el fondo ahorro las chicas como van a Drive, levantar porque yo voy a hacer el una plástico más encuesta. chico. Claro, las niñas van a levantar, las niñas, niños, niñas van a levantar una encuesta porque, como tú bien dices, es distinto estar en el territorio que de afuera, por mucho que Jessy y los otros chicos vivan allá. O sea, la necesidad la tienen las personas, las comunidades, el ciudadano de a pie o la ciudadana. Entonces, chicos y chicas, aprovechen de preguntar, chiques, chiquis. Yo les puedo niños. contar, mientras están viendo preguntas, yo les puedo comentar mis peleas con influencers. Yo tuve una pelea con un influencer por la cuestión del diluir. Otra, que era una chica, no voy a decir de qué lado, pero que estaba cuestionando el exceso de residuos en los hospitales. Y era como, salud pública primero, ¿cachai? Como que el concepto primero Sí. es la salud pública. Sí. Después, o sea, aquí nos podemos enfermar de otras cosas, hay patógenos, hay un montón de cuestiones. Entonces, como que hay lugares donde nosotros debemos enfocarnos para poner priorización en función de la temática de residuos. No puede ser en todos lados, porque ya reutilicemos jeringa, reutilicemos No, el hazte ver. bisturí, entonces No. tajeamos, no, ¿cachai? Hazte ver, exactamente. Entonces, como que Claro. veamos, prioricemos y trabajemos, porque lo más relevante es la salud pública. Ya, si podemos escoger mascarillas reutilizables, ya, bien, súper, pero hágalo bien, no ande con la mascarilla en la pera.
Claro, claro, porque nosotros también estuvimos trabajando con residuos pandémicos con los estudiantes, pero sí, efectivamente la gente dice, pero es que ¿por qué no lo meten a la cementera? O ¿por qué no sé qué y cogeneran? O sea, no es llegar y meter todo el plástico así como apriete con prensa así y listo. Yo feliz haciendo mis pellets con mi prensa, pero no es la idea. Entonces... No, po. Por ejemplo, y eso es lo otro, creo que París, yo no tengo ningún problema en decir marca porque a mí no me... París estaba trabajando en greenwashing, era uno de ellos que decía, Sí. traiga sus juguetes, nosotros aquí, Sí. y los quemaban, y los vendían en la papelera, perdón, en la cementera, y los quemaban, ¿cachai? Te hicieron una pregunta por chat. Sí, estoy ¿Cuáles mirando, son la los ley REP, que es de responsabilidad extendida, sí, REP, la ley de responsabilidad extendida del productor, o sea, uno ya está saneada, oleada, sacramentada, tenemos que avanzar. Lo que nosotros tenemos es que eso es paralelo a una estructura que es la hoja de ruta de la valorización de orgánicos, que actualmente el Ministerio de Medio Ambiente ya está trabajando. Entonces, ahí nosotros tenemos que trabajar colaborativamente, no es o uno o lo otro, es todo. ¿Viste? Adidas hacía eso con las zapatillas, otro más, po. Funados. René, una consulta, yo soy docente Sí. del Liceo Pedro Valdivia. Nosotros no armamos nada con monitos ni nada parecido. Nosotros somos más... Dolor, habla del dolor eso. Sí, no, el otro año hicimos un proyecto de tapitas reciclables, tapitas plásticas para construir un techo sustentable de tapitas plásticas. Y estas tapitas se fundaban y se hacía un techo, ya que el plástico, ¿cuánto se demora? Unos 450 años en desaparecer aproximadamente. Y este año, ya que tenemos mucho material, también es plástico, la mayoría de las mascarillas son plásticas y los guantes, queremos más que todo hacer un autorreciclaje y crear esta ecoladrillo, más que todo. Con los estudiantes, yo no sé si es como posible y todo, porque con esto ecoladrillo de guantes y mascarilla queremos hacer nuestra huerta. Porque buscábamos cómo podíamos reciclar esto. La pregunta. Es que ahí Estefanía, efectivamente, es lo que estábamos conversando recién. Tenéis que hacer un amonio cuaternario previo, una sanitización, porque no podéis llegar y dejarlo ahí, porque al final, ¿qué estáis haciendo? Vaya a encerrar si es que hubiese algún tipo de virus, algún tipo va a quedar cerrado. En cualquier momento puede generar una abertura, puede salir la cuestión y tenemos coronavirus 3.0. Exacto, la encapsulación del virus. Entonces, un proceso de sanitización previo es relevante antes de eso. O sea, un lavado bien, amonio cuaternario preferentemente, y con eso solucionáis antes del ladrillo. Esa sería la estrategia. Cuando lo escribimos y obviamente tener que trabajar con todo eso, con mascarilla y todo. Sí. Cuando lo escribimos con el estudiante, antes de poner esto en este plástico en la botella, dice la indicación que hay que desinfectar, desinfectar su mascarilla, entre otras cosas, porque es autorreciclaje, nadie puede tocar tu mascarilla. Solamente, claro. Sí. Es que el problema de eso es que resulta que cuando nosotros hablamos, y aquí es un tema que pasa, por ejemplo, ha costado mucho que la gente entienda que, enfoquémonos en el coronavirus. El coronavirus tiene una capa lipídica que es lo que impide, entre comillas, que nosotros podamos romperla. Por lo tanto, por eso se ha trabajado fuertemente en la estrategia de lávese las manos con jabón, con alcohol. Entonces la gente ocupa cloro. El cloro no necesariamente va a matar esta capa lipídica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sanitización, es importante señalar que tenemos que romper esta capa lipídica, ¿cachai? Entonces, la sanitización tiene que ir por el lado del jabón, del alcohol, cloro si quieren después para poder, pero mucha gente por mucho tiempo estuvo solamente sanitizando con alcohol y resulta que no estaba ahí, con cloro, y no necesariamente estaba ahí rompiendo lo importante del virus, que era esta capa lipídica, ¿cachai? Entonces, ¿por qué? Porque no se informó de forma correcta para que la gente entendiera. Decía, lávese las manos. Pucha, o sea, eso es relevante. Mucha gente no lo entendió y lo hizo mal por mucho tiempo. Entonces, como que el trabajo importante, como que siempre hay que colocarle el ladrillo, sanitice con jabón, alcohol.
no cloro, ¿cachai? Como que tenemos que pegar esa bajada, porque si lo van a hacer en las casas, desafortunadamente tú no vayas a tener el control de lo que estáis haciendo. Pero, ojo, y si ocupan amonio cuaternario también es volátil y puede generar algunas complicaciones. Con una de malito. nuestras tesistas USACH estamos con Sí. todo el análisis del amonio cuaternario y no es menor, así que tampoco, también hay que tener un control, sobre todo si son niños, niñas, que esté el adulto Sí. ahí, que esté con la protección o en un lugar muy ventilado, ¿ya? Sí, ya me acordé Exacto. del techo con tapita, ya me acordé. Muchas gracias. Buen consejo. Sí, la idea es prevenir cualquier alteración tanto a los jóvenes como a ti. No sé si hay alguna otra pregunta, Jessie, Sophie. En el chat no hay ninguna. Si Bueno, quieres, le ¿alguien agradecemos tiene- al doctor o quieren agregarle a ustedes algo, al doctor. Yo, permiso, bueno, quiero felicitar El tenebrio. al profesor René Garrido, al colega, especialmente por, bueno, obviamente por la información, pero especialmente por la ruptura de ciertos mitos, ¿ya? Que se difunden y se dan por ciertos y no tienen, digamos, mucho sustento ahí científico. ¿Puedo compartir la pantalla un poquito? Sí, dele nomás, Patricio, siéntase en libertad. Sí, dale. Ya, no sé si conocen esto que es relativamente reciente, esto de la economía de la dona, Sí, sí. ¿cierto? Entonces yo Sí. creo que hay varias cosas que mencionó que claramente se ajustan a esto. Por ejemplo, el último caso, el tema de las tapitas y todo eso, y los guantes y los residuos de salud. Entonces, también eso está pensándose ya como un eslabón de la parte de la base social que tiene este modelo. Entonces, y claramente todos apuntamos a lo mismo. O sea, entonces, agradezco al doctor, al profesor René Garrido que nos aclaró bastante desde ese punto de vista y también derribó el mito, por ejemplo, de la incineración, digamos, que se da en Suiza, en países nórdicos, ¿cierto? En Dinamarca, que claro, fue lo mejor en su momento, pero resulta que hemos visto que ahora no. Entonces, bueno, muchas gracias, René, por compartir tu información y experiencia. Ujú. Eso quieres decir. René, después igual, tú le puedes Gracias, cobrar la Patricio. No, yo palabra a feliz, a mí me Patricio y gusta. que vaya a hablarte de los tenebrios allá Me a los cobraré. hechos. A los hechos. Sí, pues. Con mucho Oye, gusto. yo voy a retar, Sofía, yo de verdad voy a celebrar la iniciativa de ustedes, apoyo, bueno, ustedes tienen una mega directora de escuela, la Eva tiene una energía que envidiaría a cualquiera, y el apoyo que da a todas estas iniciativas, así que yo las valoro harto, porque o sea, después de yo recibir esto, y estar encantado de recibir esto, yo pegué coscachos a mis estudiantes, porque dije, oigan, ya pues, despierte, si no solamente se juntan para reclamar o para irse a paro, también tenemos que juntarnos a reclamar para mover iniciativas en temática del medio ambiente. No todos van a salir de las iniciativas de los académicos, sino que tienen que salir de ustedes también. Hay un empoderamiento relevante en esta temática, que no, o sea, chuta, no, que tengo pruebas, no, que no sé, pero ya todos tenemos cosas que hacer, entonces estas son cosas, son relevantes y el impacto que tienen son importantes, entonces los felicito a todas los que organizaron esto y el apoyo de la EVA siempre. La Eva una seca, yo de verdad no sé cómo lo hace, muchas de las cosas que hace, así que la aplaudo siempre. Le hago barra de atrás porque, y el apoyo que tiene con usted, entonces totalmente valoro tremendamente la iniciativa. Y yo me cuestiono, dije, chuta, debía haber hecho yo algo también. Sí, Pero dije, no, debería porque haber. tenemos que De también dar los espacios regiones, a los de regiones. estudiantes. Más encima, no, dije, fue eso, más encima de regiones. Sí, pero quizás sirva para que ¿No? los chicos, porque como Entonces, están alineados con SECABE,
quizá nuestra versión 2.0 sea la 1.0 de ustedes. Vamos un paso adelante, pero podemos ir trabajando juntos. Siempre. Así que las niñas Pero quedan el ahí El 2022 todavía. se trabajo va a colaborativo es lo más relevante, sí. Sí, En el 2022 igual se va a realizar la Semana del Medio Ambiente, así que por último igual se podría organizar algo entre las universidades, no sé, se Claro. pueden buscar otras alternativas. así que aparte ustedes ya quedaron especialistas con el Exacto. primer día, vamos con el día 2, así que a ponerle el hombro, y lo organizaron las Muy niñas, bien. o sea, el Girl Power. Buenísimo. Sí, Gracias, felicitaciones gracias. a Totalmente. ellas. Gracias, doctor René, gracias, Aplausos. candidata doctora Eva. Bueno, realmente son Queda seis. Quedé encantada. Encantada con la participación de ustedes, sobre todo de nuestra profesora Eva, que ha estado siempre con nosotros. Ya voy a llorar, la vejez me emociona. Pero sí, agradecerle el ímpetu y las ganas, porque en el fondo, como dice el profe René, o sea, lo que uno sabe lo ponemos al servicio de ustedes, o sea, el que podamos compartir la presentación y que se pueda difundir y que estemos articulados, que estén dos universidades estatales y públicas compartiendo, hemos hecho trabajos conjuntos con el profe René, él ha recibido a practicantes nuestros allá, hay chicos que han venido a hacer su tesis conmigo a mi laboratorio de bioenergía, por lo tanto, es un trabajo de ida y vuelta. Y la bidireccionalidad y la colaboración van más allá de mandar un correíto, o sea, es el face to face, y por eso es importante que ustedes, tanto Jessica como Sofía, que están liderando esto, vislumbren que se puede avanzar mucho más, y sus compañeros, y los mismos chicos que están con ustedes en lo de Villa Alemana también, o sea, René tiene experiencia con el trabajo en territorio, la chica que es de SECAES, que por ejemplo acá dice SECAES Duoc Maipú, maravilloso. Así que Camila, usted si quiere, pues nos escribe a nosotros y le compartimos nuestra base de datos desde No, regiones. y le voy a contar, pero le tengo que contar algo, pero tienen que dejar de grabar para esta parte de la Camila. Jessy, deje de grabar un segundito. Gracias. Recorder. Aprovechando que retomamos la despedida, a ver si los chicos que están participando pueden activar sus cámaras para tomar el registro final con René. Ya. Decimos incineración, la IREP. A quemarlo todo. A quemarlo, no, después se malinterpreta, ¿no? A sembrarlo todo. Sí, Muy bien. Eso. sí. Póngale a la biodiversidad. Pero no se ven todas las caritas. Pues. Gracias María José, Francisca, Ignacio, Ignacio súper, se peinó. Mucho gusto. Ignacio, tanto tiempo, qué bueno que ha vuelto. Ha volvido, maravilloso. Christopher, gracias, Luz, Gianfranco, Gianfranco. gracias, Gabriela. Falta tú, María Angélica. Pues. No, la verdad es que queremos que salga una buena foto. Claudio, buena. Ah, pero ¿cómo? Claudio Ya. Salgado, qué peinadito. Voy con la foto. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Se pasaron. Gracias a todos y todas. Gracias, René. Gracias a todos por participar. Feliz. Gracias, doctor René, estuvo muy buena su presentación. Buenísimo. Gracias por toda su disposición también a participar, a la profesora Eva, que como todos han dicho nos ha apoyado mucho. Así que gracias. Cuando Y quedan todos me invitados muera, a la quiero tarde a su mi monolito, presentación. Sofi. Cuando me muera, quiero mi monolito, una placa que dice, aquí yace. Y un café cortado y una florcita amarilla. ¿Ya? Y me cantan en alemán, sí, por si acaso. Ya. En el Así que están todos invitados a su exposición de la tarde. Sí. Nos vemos a A las las 6. 6. Con Que energía. les vaya todo. muy bien. Sí, gracias René, nos Gracias. vemos. Chao, Cuídese gracias por a el sur. todos. Gracias Patricio, don Chao, Tenebrio por aquí. cuídense. Gracias. José, Chao, niño. que estén Chao, chao. bien. Adiós. Chao, Nos vemos. chao. Chao, niña, nos vemos a la Chao, tarde. chao. Chao, chao.